Hola chicos, buenas noches. Pues vamos a concluir con este video las corrientes psicológicas o las corrientes de la psicología. Ya en clase, en la última clase que nos vimos, pues abordamos lo que era los inicios de la psicología como ciencia, considerando al estructuralismo, donde surge Wilhelm Wundt como padre de la psicología como ciencia cuando crea el primer laboratorio experimental en Alemania y que hablaba de la estructura de la mente con tres elementos, lo que eran eh, los, las imágenes, lo que eran las sensaciones y lo que eran los sentimientos. Y ya después viene lo que es el funcionalismo con William James, donde ellos se enfocan sobre todo en las funciones que tienen pues estos tres elementos. O sea, que va más allá de conocer qué son, sino acá ya es cómo funcionan esos elementos. Empezamos a ver lo que era la corriente psicodinámica o el psicoanálisis y pues ahorita en este video vamos a hacer como un repaso precisamente de esa corriente, si nos llegó a faltar algo, si hay que poner muchísima atención porque al final de los videos, que van a ser dos, vamos a hacer una serie de actividades para que ustedes las suban en el espacio correspondiente. Por eso es importante que ustedes revisen bien el video. Estos videos se van a subir a YouTube. Hay que revisarlos. Hay que ahora sí que darles like al video para saber que realmente lo revisaste, tomar la evidencia, puedes comentar algo ahí en YouTube, en el espacio donde se suba y poder hacer las actividades que se lleguen a solicitar. Les digo, desafortunadamente, pues las fechas se nos fueron moviendo y pues mañana, lunes, pues sería la actividad que tienen pendiente de Independencia y el jueves pues no tenemos clases por la reunión, así que nos veríamos hasta el lunes 20, bueno, no nos veríamos porque mañana sí nos vemos, sería hasta el 26, ese día sería el examen. Sí les pido que por favor no vayan a faltar porque en esa semana yo tengo que entregar calificaciones. Y si ustedes faltan, se quedarían siendo el 30% de su calificación, prácticamente. Entonces sí les pido que por favor el lunes 26 no me vayan a faltar para que puedan hacer su examen. Y bueno, ya para continuar, ahora sí con el resumen del psicoanálisis, primero quiero retomar que existen diferentes corrientes, la corriente psicodinámica o psicoanálisis, la corriente conductual o conductista o conductismo, el humanismo o humanista, la cognoscitiva o cognoscitivismo, y también aquí agregamos una que es la neurociencia. Aquí nada más la voy a mencionar en estos videos porque en el bloque 2 nos vamos a enfocar más a conocer qué pasa con la neurociencia. Entonces, bueno, retomando un poquito lo del psicoanálisis o la perspectiva psicodinámica, decíamos que el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud, no Freud, aunque se escriba Freud, y que él decía que muchos de nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, conductas que tenemos son derivados de procesos inconscientes. Es decir, que todo lo que nosotros somos o hacemos ahora en la actualidad tiene que ver con situaciones a mejor de nuestro pasado, sobre todo principalmente de nuestra infancia. Y son procesos que de repente decimos, ay, pues que no sé por qué hice esto, por qué se me olvidó esto. Aquí también hablaba de los actos fallidos, que los actos fallidos, también se los comenté en clase, era cuando nos traiciona el inconsciente, por ejemplo, que decimos una cosa por otra a través de los lapsus, que los chistes, que todo lo que escribimos en Facebook, todo es una proyección y que había que tener mucho cuidado porque desde el psicoanálisis todo lo que digamos, todo lo que escribimos o publicamos puede ser usado en nuestra contra. Hablaba también del determinismo psíquico, que se refiere a que todo tiene una causa, todo tiene una razón de ser. Y Freud también nos mencionaba que existían tres niveles de conciencia. El consciente, que era la parte que se ve, lo que nos damos cuenta. En el preconsciente, que estaba abajito, si lo vemos con ese ejemplo del iceberg, ahí casi en la superficie, no se ve, pero con un poquito de esfuerzo podemos traer esa información que está ahí en el preconsciente. Y el inconsciente es todo aquello que nosotros tenemos guardado, nuestras fantasías, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros miedos más profundos se encuentran en el inconsciente, ahí guardaditos.
y que generalmente van a estar en el inconsciente porque pues a veces nos causan dolor, nos causan algún malestar, preferimos que se quede ahí. Y también Freud hablaba de la estructura del aparato psíquico, que es el ello, el yo y el superyo, que el ello está regido por el principio del placer, que era así, algo así como el diablito, el yo por la realidad, o sea, lo que me doy cuenta, y el superyo que estaba regido por el principio de la moral, que muchas veces nos encontramos ante ciertas situaciones y hay personas que pues se dejan llevar más por el ello, por el placer, por los instintos, por lo que se me da la gana, y otras personas que no se atreven a hacer muchas cosas porque piensan qué van a decir y mis valores, todo eso, entonces dejan de hacer muchas cosas porque su super yo no se los está permitiendo. Entonces aquí el yo a veces se encuentra en conflicto porque el ello por un lado le dice pórtate mal, pero el superior le dice no lo hagas porque vas a tener estas consecuencias, porque qué van a decir los demás. Entonces ustedes en clase hicieron una actividad en donde escribieron situaciones en donde se han encontrado precisamente en este tipo de conflictos. Otro de los conceptos que maneja Freud en su psicoanálisis habla de las etapas psicosexuales, que es la oral, anal, fálica, latencia y genital. Y en estas etapas psicosexuales, Freud mencionaba que todos los seres humanos pues pasábamos por estas etapas y en estas etapas hay una parte del cuerpo donde se daba más el placer. En el caso de la etapa oral, eran los niños de 0 a 2 años donde obtienen el placer a través de la boca. Se chupan el dedo, succiona el pecho de la madre, algo que se metieran a la boca en los niños de 0 a 2 años y para ellos era satisfactorio. En la etapa anal era en cuanto al control de esfínteres, sobre todo en la parte de expulsión, retención, y que se daba entre los 2 y 3 años, donde el niño precisamente aprendía a ir al baño. La etapa fálica es el conocimiento cuando el niño va descubriendo, pues ahora sí que su pene, la niña su vagina o su vulva, y que muchas veces en esa etapa también se daba lo que es el complejo de Edipo, que el niño se enamora de la mamá y el complejo de Electra, la niña se enamora del papá. Esto generalmente se da entre los 3 a los 5 años, en donde muchas veces se ve al papá como rival o a la mamá como rival. Aquí el problema en esta etapa es que pues a veces el niño empieza a descubrir su cuerpo y muchas veces papá o mamá, sobre todo mamá, empiezan a regañarlo, ¿no? Déjate ahí, no te agarres, que te va a pasar esto. O bien en esa relación de Edipo, ¿no? De mamá e hijo, pues a veces las mamás no hacen como esa castración. Castración se le llama ese corte simbólico para decir, por ejemplo, hijo, vete a tu cuarto, tu papá es mi pareja. Entonces había cierta rivalidad ahí y si la mamá no pone esa separación, no hace esa castración, entonces ¿qué era lo que iba a pasar después? Que el niño iba a tener mamitis ya cuando fuera adolescente o adulto o al contrario, papitis en el caso de la niña. En la etapa de latencia, Freud decía que se encontraban como en un estancamiento, que en los niños de edad escolar pues no había esos instintos sexuales, satisfacción sexual, pero ahorita vemos que los niños de primaria pues también están muy despiertos. Estamos hablando de época de Freud, principios del siglo XX. Y en la etapa genital pues ya estamos hablando de la adolescencia y la adultez, en donde la persona pues empieza a descubrir sus genitales, pero que se siente placer al tocamiento, con parte de la masturbación, las relaciones coitales, aquí ya se empiezan a dar las orientaciones sexuales, si soy gay, si soy lesbiana, si soy bisexual, si soy, pues no sé, si tengo otros gustos. Y también hablábamos en clase de los mecanismos de defensa, que son todos aquellos mecanismos que utilizamos cuando no queremos sufrir o que queremos evitar un sufrimiento, como la represión, la negación, la proyección, la introyección, la racionalización, desplazamiento, sublimación, aislamiento, formación reactiva. Estos mecanismos de defensa son utilizados por el yo para no sentir ese dolor, entonces prefiero guardarlo, prefiero decir que eres tú, prefiero no aceptarlo, prefiero cambiarlo, prefiero negarlo porque me causa dolor. ¿Y cuáles son las técnicas que van a utilizar, por ejemplo, en el psicoanálisis? Las técnicas más utilizadas son la asociación libre, donde se le pide al paciente, a lo mejor ustedes lo han visto en un diván, ¿no? En las imágenes, donde se le pide al paciente que empiece a hablar.
a ver, cuéntame de ti, y empieza a hablar. Ya el psicoanalista, porque aquí no se le llama psicoterapeuta ni psicólogo, sería el psicoanalista, pues empieza a preguntarle y hacer la interpretación para que el paciente, el objetivo que tiene el psicoanálisis es que el paciente haga consciente lo inconsciente, que haga esos, se llaman insights, que se dé cuenta, que le caiga el 20, que se está comportando de esa manera por esto, o que este comportamiento tiene que ver con esto. También pueden utilizar la hipnosis, sobre todo en los casos de represión, en donde a través de la hipnosis se trae al presente el inconsciente para esos recuerdos que traía guardados, para que puedan entender por qué se está comportando de esa manera. Y otra es la interpretación de los sueños. Los sueños solamente los puede interpretar ahora sí que la misma persona, porque los sueños tienen un significado personal. Lo que para ti significa haber soñado con, no sé, con una iglesia, a lo mejor para mí significa otra cosa. Entonces, sí va a ser bien importante aquí que identifiquemos que en el caso de los psicoanalistas, que son los que se enfocan en esta corriente, se van más allá de conocer el origen, las causas. Las causas muchas veces las encuentran en la infancia. Lo que busca el psicoanalista no es tanto trabajar con el presente, sino trabajar con el pasado. Por eso a veces el psicoanálisis es considerado como algo como actualmente como que no tiene evidencia científica. ¿Por qué? Porque precisamente se va al origen, a las causas. O sea, sí entiendo las causas, sí entiendo por qué te estás comportando o por qué te comportas de esta manera. Pero ahorita lo que me interesa es que cambie esa conducta en el presente. No es de, ya me cayó el 20, sí. Y luego, ¿qué voy a hacer? Entonces, otros personajes que también manejaba el psicoanálisis es Jung, Adler, Karen Horney, Melanie Klein, Lacan, son personajes como muy importantes para el psicoanálisis. Cada uno tiene sus propias aportaciones desde la perspectiva psicodinámica. Esta corriente realmente es muy interesante. Y ya si ustedes quieren conocer más acerca del psicoanálisis, hay mucho que decir, sobre todo porque se enfoca mucho en el pasado y que nuestros comportamientos actuales tienen que ver con nuestra historia personal, pero no nada más basta, como decía ahorita, no nada más basta decir, sí, ya me di cuenta. Bueno, ya te diste cuenta, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué vas a hacer con ese darte cuenta? Ahora haz algo. Entonces, en cuanto al psicoanálisis, bueno, no habría como tal una actividad, porque ya lo hicimos en el salón. Sí, vamos a pasar a las siguientes corrientes en la segunda parte. Esta aplicación solamente me da tiempo para 15 minutos de grabación. Entonces sí les pido que por favor, pues en el siguiente video pongamos muchísima atención porque de eso va a depender también las actividades que ustedes van a entregar. Si hay alguna duda acerca del psicoanálisis, si quieren conocer más acerca del psicoanálisis, pues me mandan algún comentario, alguna pregunta, duda, maestra, quiero saber más, se me hizo muy interesante o quiero conocer un poquito más sobre esto. Adelante. Y también pueden buscar ustedes o complementar lo que yo ya les expliqué. Es que estas teorías, ¿saben qué? Que en el Psicología 2 ahí vamos a revisarla como más a fondo. Ahorita era como una embarradita nada más, una introducción por así decirlo, pero ya en la segunda, en el Psicología 2 ya nos enfocamos más a cada una de las corrientes o de las teorías para poder entender qué es lo que realmente pasa con nuestro comportamiento. Ahí sí en Psicología 2 ustedes van a tener que hacer precisamente ese análisis de su personalidad. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí le dejamos con este video. Hay que ver el siguiente video para que ustedes puedan realizar pues sus actividades. ¿Vale? Y esto sería todo del psicoanálisis.